Buenos días, mi nombre es Alemis Aquino, pertenezco al grupo 09 de práctica de cirugía general 2 y partida por el doctor José Miguel Vargas, y vengo a presentarles el tema de la neoplasia del colon. A modo de introducción, el carcinoma colorectal es la afectación más maligna común del tubo digestivo. Cada año se diagnostica en Estados Unidos, según la fuente consultada, que fue el libro de Schwartz, de principio de cirugía. Cada año se diagnostica en Estados Unidos más de 150.000 casos de este trastorno y mueren más de 52.000 personas por el mismo, lo que lo establece como el segundo cáncer más letal en este país. La incidencia es similar en ambos sexos y además permanece constante alrededor de los últimos 20 años. En cuanto a la epidemiología, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte de cáncer a nivel en los países de desarrollo. El tercer tumor más frecuente, el 95%, son adenocarcinomas, y hay una clasificación que lo divide también en un 75% que son esporádicos. Además, el 90% de los casos de este cáncer aparecen en edades mayores de 50 años. No tiene una prevalencia, no tiene una afinidad a un sexo más que otro, pero hay otras fuentes que dicen que tiene más afinidad en el hombre. Al diagnosticarlo, el 20% va a presentar metástasis a distancia y un 40% va a presentar metástasis ganglionar. Además, la sobrevida de este cáncer es de 5 años, alrededor del 90% se puede curar, pero esto sucede si el mismo se descubre de una manera, desde un periodo temprano. Continuando los factores de riesgo. Según la fuente consultada, que fue el libro de cirugía, esta nos habla principalmente del envejecimiento, donde pone como factores no modificables la edad. El mayor es de 50 años y se produce este cáncer. También antecedentes personales de cáncer colorectal, es decir, que el paciente haya tenido antecedentes de este cáncer, o también de pólipos. También está antecedentes de personas que han tenido enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Se han hecho investigaciones sobre la colitis ulcerosa, donde describe que cuando la colitis ya tiene un periodo prolongado de su aparición, por la alta tasa de inflamaciones que se producen las lesiones en la mucosa intestinal, y puede conllevar a cáncer. Están los antecedentes familiares colorectales, familiares que hayan tenido el cáncer, y también tener un síndrome hereditario. En el libro también manifiesta que se han hecho investigaciones para poder realizar lo que son pruebas genéticas y así poder detectar de una manera más temprana un probable factor genético que pueda conllevar al paciente a desarrollar cáncer de colon. Otros factores que sí son modificables, no está de más decir el sobrepeso y la obesidad, ya que también son factores de riesgo para otros cánceres. Por la resistencia a la insulina y la inactividad al ejercicio, además de llevar una vida sedentaria, pueden ser factores modificables para este cáncer. Los alimentos como la carne roja, también cocinar los alimentos en temperaturas muy elevadas, principalmente la carne. La dieta pobre en fibra también puede conllevar, y el estreñimiento conllevar a desarrollar este tipo de cáncer. También las dietas altas en grasas saturadas o polisaturadas, y también está el tabaquismo y el alcohol. Pero ya el tabaquismo es dependiente de qué tiempo tenía el paciente consumiendo, es decir, fumando cigarrillos, que puede ser un periodo más de 35 años. Están los pólipos. En la actualidad, la mayor parte de los cánceres colorectales del colon se derivan de los pólipos. El principal pólipo es el de clasificación adenomatoso. Los adenomas son claramente precancerosos, pero pocos serán cáncer. El pólipo, para que un pólipo llegue a malignidad, esto depende del tamaño del mismo. Mayor de 2.5 centímetros se considera un pólipo que puede llegar a inducir a cáncer. También está el tamaño, la presencia y la longitud del tallo, además de la extensión de cambios vellosos y grado de atipia celular y displasia. Los pólipos pueden ser pediculados o sésiles. Como pueden ver en la imagen, esto es un pólipo sésil y esto es un pólipo pediculado.
Los pólipos sesi tienen tanto la longitud de la base como de la cúpula. En los pediculados, estos presentan un tallo y también una cabeza. Y histológicamente, los sésiles pueden ser tubulares, vellosos o mixtos. Vellosos quiere decir que pueden ser túbulos vellosos. Y los vellosos son los que predominan a mayor malignidad. Según su tamaño, menos de 5 milímetros, ya hablando de milímetros, sería benigno. De 5 a 10 puede ser maligno. De 10 a 20, carcinoma temprano. De 20 a 30, mayor posibilidad de cáncer. Y ya mayores de 30 sería totalmente maligno. Como ya les mencioné, los pólipos pueden ser sésiles, mayor al 50%, que es este, y pólipos pediculados, que es el menor al 10%, que presentan un tallo y además de una cabeza. Continuando, esa clasificación de sésiles y pediculados es la clasificación macroscópica de los pólipos, como podemos verlo en una colonoscopia. Ya microscópicamente los pólipos se pueden clasificar en inflamatorios, adenomatosos, que son los que tienden o tienen más elevado porcentaje de dar cáncer, los artomatosos, están también los aserrados, que es una combinación de los pólipos adenomatosos y hiperplásicos, y por tener los dos que tienen mayor malignidad, puede producir cáncer de una manera más severa. Están los pólipos neoplásicos, que el 80% son adenomas tubular y este representa un 5% de malignidad, que son estos. Está el 12% adenoma tubuloso velloso, que este representa un 20% de malignidad. Y está el 8% adenoma velloso, que este es el que presenta mayor malignidad, un 1% de un 40%, que son estos. Hay otros síndromes explicados en la fuente consultada, que es el cáncer del colon hereditario no poliposos, es decir, no es producido por un pólipo, sino heredado. Este tiene una incidencia de 1 a un 5%, es autosómico dominante, se caracteriza mayormente por presentarse en el colon derecho, se manifiesta en pacientes que son pacientes menores de 50 años y se acompaña de mutaciones en la línea germinativa. Está también la poliposis adenomatosa familiar, que esta tiene una incidencia de 1 a 2%. Etiología es una mutación en el gen APS, que es adenomatosis poliposis coli. Es autosómica dominante, al igual que la anterior, y aquí va a haber una pérdida del brazo largo del cromosoma 5. Cientos de pólipos se pueden presentar en el colon y el recto, y este se manifiesta en las edades entre 15 a 40 años y sí tiene una evolución al 100% de edad, cáncer colorectal. En cuanto a los signos y síntomas, esto depende de qué tan avanzado esté el cáncer y su localización, ya que en un principio suelen ser asintomáticos. Los principales síntomas o signos son los cambios en los hábitos intestinales. El paciente puede presentar cambios en la defecación, también puede presentar retrorragia. Por la retrorragia puede presentar anemia por deficiencia de hierro, además de diarrea y estreñimiento. La pérdida de peso, que es algo inusual, no hay como una razón que se explique que por qué el paciente está bajando de peso. También está la distensión abdominal, las flatulencias y la sensación de saciedad y cólicos, y la sangre, que puede ser sangre oscura o roja intensa en la materia fecal. En esta imagen se presentan los síntomas tardíos en el colon derecho y el colon izquierdo, donde el colon derecho es más característico por presentar anemia y el colon izquierdo es más característico por presentar una obstrucción. Aquí el sangrado en el derecho es rojo ladrillo y en el izquierdo es rojo rutilante. La anemia es frecuente en el colon derecho y infrecuente en el izquierdo, y el dolor en el colon derecho es mal definido y en el izquierdo es estable y agudo. Aquí también hay otras manifestaciones, tanto del cáncer del colon derecho, que no va a haber alteraciones de la defecación, va a haber gran secreción de moco, lo que puede llevar a diarreas. Se presenta sangrado oculto y anemia no específica, donde el paciente también va a presentar palidez, disnea y palpitaciones. En el cáncer del colon izquierdo, más pequeñas, cicatriciales y obstructivas, va a haber dolor abdominal tipo cólico,
va a haber cambios en los hábitos intestinales, va a haber un sangrado brillante y el signo más característico del colon izquierdo es la obstrucción. Esta tabla es la estratificación del cáncer, donde lo importante para estratificar el cáncer es qué tan profundo es el tumor y también si ha hecho metástasis regional o a distancia. Aquí se presenta en 3 etapas, las etapas del tumor, etapa ganglionar y metástasis a distancia. Donde les pondré un ejemplo, la T1 es un tumor que invade su mucosa, T2 es un tumor que invade la muscular propia y T3 es un tumor que invade a través de la muscular propia y hacia la serosa y hacia los tejidos pericólicos. En la etapa ganglionar, N1 sería metástasis a 3 ganglios linfáticos, N2 sería metástasis a 4 o más ganglios linfáticos y N3 sería metástasis a cualquier ganglio linfático. Y ya la metástasis sería, MO sería sin metástasis distante y M1 sería presencia de metástasis. Entonces, en este cuadro ya se hace la clasificación por etapas, donde le pondré el ejemplo de la etapa 1. La etapa 1 sería un cáncer con tumor que invade su mucosa, con tumor que invade a través de la muscular propia hacia la subserosa y tejidos pericólicos y también con lo que es sin metástasis a ganglios linfáticos. Por eso se considera que es etapa 1, sería una recurrencia local de menos del 5% y tendría una sobrevida del 90% y así sucesivamente en cada una de las etapas siguientes. En cuanto al diagnóstico de este cáncer, está en análisis. Debemos de realizar un buen interrogatorio al paciente donde vamos a preguntar todos sus antecedentes personales, sus antecedentes patológicos y familiares. La exploración física, debemos de palpar el abdomen en busca de masas y también debemos de realizar lo que es un tacto rectal. Están las pruebas complementarias, la bioquímica y la función hepática. También tenemos que hacer marcadores tumorales. El principal de este es el CA, que es el antígeno carcino embrionario. Cuando hay elevación perioperatoria alta, hay un riesgo alto de recibida y también es de mal pronóstico. Y cuando hay una operación postoperatoria, sugiere lesión residual. En cuanto a las pruebas complementarias, el gold estándar para poder diagnosticar lo que es el cáncer del colon rectal es la colonoscopia. La colonoscopia es el método de diagnóstico de elección, sensibilidad y especificidad en el 94%. Tiene la ventaja es que permite tanto ver el pólipo, dónde está, dónde se localiza, el tamaño, pero también podemos tomar biopsia y resección del pólipo, es decir, podemos cortar el pólipo. Aquí en el cáncer precoz lateral va a haber una lesión protruyente con amplia base y bordes discontinuos y también una frontal curvilíneo y con ondulación. Cuando el cáncer es avanzado se van a presentar varias lesiones. Está una lesión anular o en corazón de manzana, una lesión semilunar en silla de montar, está una lesión polipoide que esta es más frecuente en el ciego y el recto, y una lesión en alfombra que es frecuente en tumores vellosos malignos. Otra prueba complementaria es el enema con vario. El enema con vario es la imagen típica de es el corazón de manzana y este se utiliza, no es muy sensible para ver lo que son las alteraciones pequeñas o detención de lesiones pequeñas y se utiliza en casos de que la colonoscopia no se pueda realizar. Aquí podemos ver el enema del colon de vario en el cáncer del colon, que es la típica imagen de corazón de manzana. Y este es el tumor, un tumor de colon identificado en la colonoscopia. Así se puede ver un tumor. En la radiografía convencional, con doble contraste, esta es muy importante realizarla para saber si el cáncer ha hecho metástasis a otros órganos, principalmente a los pulmones. La radiografía es más sensible para ver metástasis en pulmones que con la tomografía computarizada. Está la tomografía computarizada, que también nos permite ver la diseminación del cáncer a otras partes del cuerpo, y la colonoscopia virtual.
La colonoscopia virtual también es buena para ver el tamaño, la localización y todo del pólipo, pero su única desventaja es que con esta no podemos hacer biopsia. Los lugares de metástasis más frecuentes, el principal de todo es el hígado, después los ganglios linfáticos del abdomen, los pulmones, el peritoneo, el ovario y entre otros. Pero el principal de ellos, y se considera una complicación, es la metástasis a hígado. El tratamiento, el objetivo es extirpar el pólipo. El tratamiento quirúrgico es extirpar el tumor junto con su aporte linfovascular. También se utilizan otros tratamientos coadyuvantes, como es la radioterapia y la quimioterapia, pero ya eso tiene que ver con los médicos oncólogos y los cirujanos oncólogos. Otro tratamiento quirúrgico es la hemicolectomía radical o derecha de ilio transverso. Se hace una anastomosis entre lo que es el ilio y el transverso. Y la hemicolectomía izquierda, que es anastomosis colocolotomía, como pueden ver aquí. Está la transversotomía radical, que se hace una anastomosis del transverso y el sigmoideo. Importante mencionarle que la parte donde se presenta con mayor evidencia el cáncer de colon es el sigmoideo y el recto, considerado un recto sigmoideo. Sigmoidectomía radical también se puede realizar. En caso de que el cáncer esté avanzado, hay que ofrecer calidad de vida al paciente y hay que ofrecerle un tratamiento o unas opciones paliativas, como es la colestomía, que puede ser de asa, de Hartmann o doble cañón. Esta es la colestomía. La primera es la de doble asa, que el cirujano divide el intestino completamente y cada abertura es llevada a la superficie hacia una parte separada. Está la segunda, que es la de boca de escopeta, que el colon se divide completamente, a cada abertura presenta un aspecto de un estoma independiente. La función es, hay varias funciones, una para eliminar las heces y otra para eliminar las secreciones mucosas. Y ya, esta es la de Hartmann, esta última. Ya para concluir, en cuanto a la evaluación del seguimiento, se tiene que hacer la historia clínica, el examen clínico, también se tienen que hacer los marcadores tumorales, como el CA, cada 3 meses durante los 3 primeros años, entonces cada 6 meses, y después durante los próximos 2 años. Anualmente hay que hacer una radiografía de tórax y perfil hepático durante 5 años, también la colonoscopia a los 6 meses, después a los 12 meses y entonces anualmente a los 5 años. Y la tomografía computarizada en recurrencias sospechosas y realistas. Otros tumores que también se presentan en el tema son el linfoma, que es uno de los, este representa alrededor del 10% de los linfomas gastrointestinales. Este se presenta principalmente en el ciego. Está también el tumor carcinoides, que tiene una sobrevida del 80%, mayormente son pequeños y benignos, y esto se presenta principalmente en el recto. Eso fue todo por mi parte, muchas gracias.